gracias a Dios por la vida de Joao, está con nosotros. Que el Señor bendiga. Gloria a Dios. Quiero compartir un pasaje, hermano. Luego vamos a tener alguna presentación de niños y luego vamos a participar de la Santa Cena del Señor. Amén. Yo quiero que abra tu corazón en esta mañana. Vamos a compartir brevemente la historia de un hombre muy conocido como un profeta de fuego, el profeta Elías. En esta mañana quiero hablar acerca de Elías. Nosotros muchas veces pensamos que todos los personajes de la Biblia no tuvieron problemas, que fueron bendecidos, que ellos oraban, Dios contestaba y todo era de maravillas, pero no es así. Ellos tuvieron su desierto, ellos tuvieron luchas, persecuciones, pero aún así triunfaron. Y son ejemplos, hermano, para nosotros. Y quiero que en esta mañana, hermano, alguna parte de Elías pueda hablar a tu corazón. Podemos aprender mucho acerca de la vida de este hombre, de Elías. Algunos conocen como el profeta de fuego. Nos enseña mucho su historia. Al pasar por el valle de la sombra de muerte, Elías pasó por el valle de la sombra de muerte. O sea, todos los grandes hombres de Dios han pasado, Pastor Roberto. Yo sé que todos nosotros también pasamos ese valle de sombra de muerte, de lucha, de desierto. Y mi tema es el capítulo 19 de Primera de Reyes, la lucha que él enfrentó. Pero en el capítulo 18, Elías tuvo una victoria tremenda, un respaldo de Dios como nadie. Gloria a Dios. Pero después de esa victoria del capítulo 18, en el capítulo 19, mi hermano, vino un espíritu de temor que lo llevó al desierto, al profeta Elías. En el capítulo 18 dice, hermano, comienza diciendo que vino a él palabra de Jehová y él escuchó palabra de Dios. Elías escuchó la palabra, dice, ve y encontrarse con el rey Acab. Y luego usted sabe la historia, hermano, que a la hora de ofrecer el sacrificio arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Luego oró y cayó fuego de Jehová, fuego del cielo. Y luego al final del capítulo 18 dice que oró por lluvia. No había llovido 3 años y 6 meses y Elías oró 7 veces hasta que la lluvia cayó. Aleluya. De este gran hombre, hermano, vamos a ver no su espiritualidad, sino su humanidad. Y como humano, hermano, Elías tuvo debilidades como nosotros. Todos nosotros tenemos debilidades, hermano. Yo no sé si alguien puede decir, no, pastor, yo no tengo ninguna debilidad. Porque todos enfrentamos y todos tenemos debilidades, hermano, en cierta área de nuestra vida. Santiago habla un poco acerca de Elías. Santiago dice, hermano, que era un hombre igual que tú, igual que yo. Era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Santiago 5:17. Ahí dice, hermano, la Biblia que Elías era un hombre igual que nosotros. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Solamente tenía algo diferente, hermano. Dice que cuando él oraba fervientemente. Aleluya. Elías, siendo un profeta de Dios, se desanimó, hermano, en el camino, en el momento en que debía ser más fuerte. ¿Cuántas veces
veces, hermano, ese espíritu de desánimo nos ataca a nosotros. Y yo no sé a ustedes, hermano, pero a mí me ha atacado muchas veces el espíritu de desánimo. Cuando hay luchas, cuando enfrentamos adversidades, cuando el enemigo se levanta contra nosotros y a veces queremos defendernos y queremos desanimarnos. Elías se desanimó, hermano. Tenía que ser fuerte, pero él le agarró un espíritu de temor. Y ese desánimo, hermano, lo llevó a un agotamiento. Se agotó Elías por la aflicción, por la lucha, por el sufrimiento, hermano, hasta quería morir. En otras palabras, hermano, Elías entró en una depresión. Y yo puedo hablar, hermano, con propiedad, porque en el 2013 yo entré en una depresión. Pero gracias a Dios nunca deseé morir. Pero la depresión te quita las ganas de vivir. La depresión es terrible. Y Elías enfrentó esta depresión. Y todos los grandes hombres de Dios, hermano, han enfrentado también momentos de depresión, de lucha. Su lucha no era diferente que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también, hermano, pasó momentos difíciles. Hasta él también decía, mejor me fuera a morir, porque el morir es ganancia. Moisés también, hermano, enfrentó ese momento duro. Y Elías, el profeta Elías, hermano, su aparente fracaso, porque él pensaba, hermano, que todo Israel se iba a convertir cuando él oró y descendió fuego. Y tal vez eso, hermano, tocó su corazón. A veces, hermano, planeamos nosotros algo, anhelamos. Tal vez como padre de familia, en lo espiritual, en lo familiar, en lo económico, y no sale como queremos. Y no sale como esperamos. Y queremos desanimarnos. Pareciera que estamos fracasando. Y Elías se sintió así. Porque tal vez pensaba, después de arreglar el altar, voy a orar, que Dios envíe fuego. La gente va a saber que Dios es real, que yo soy su profeta. Tal vez acá se va a arrepentir, su esposa Jezabel se va a convertir. Tal vez Elías esperaba eso, pero no ocurrió eso. Jezabel no se arrepintió, le mandó a amenazar inclusive. Y tal vez todo eso, hermano, le afectó a Elías. Señor, yo soy tu profeta y yo oro y no se convierte la gente. ¿Sabe, hermano? Yo muchas veces he orado así también. ¿Por qué, Señor, la iglesia parece su corazón tan duro? Parece que no se convierte, parece que no entiende, parece que no escucha. A veces pensamos así, hermano. Y Elías, hermano, todo eso, hermano, el agotamiento físico, espiritual, pensaba, hermano, que estaba fracasando. Y otra cosa también que le afectó, la soledad. Él era un profeta solitario, hermanos. Y en los últimos tiempos, hermanos, se habla mucho, hermano, que el pastor no tiene amigos. Que muchos pastores se suicidan, se quitan la vida porque se siente solo. Porque a veces, hermano, estamos rodeados de mucha gente, pero en el fondo nos sentimos solos. Por eso, hermano, necesitamos tener amigos. Eso es para todos, hermano, amigos de verdad, amigos que podamos abrir nuestro corazón. No vamos a sentir, hermano, tan fuerte que no necesitamos de otro, necesitamos, hermano, de otro. Una persona, un verdadero amigo que puede abrir tu corazón. Poder contarle tus penas. Necesitamos, hoy en día, eso se llama el mentoreo. Necesitamos un mentor. Alguien que sentar y hablar tus penas, abrir tu corazón.
Porque a veces no queremos, hermano, como muchas mujeres, voy a poner el ejemplo a las mujeres, que se va a consultar, dice, para que el doctor le escuche, dice, porque en su casa nadie le escucha. Pero necesitamos ser escuchados, hermanos. Por lo menos, no que te responda, solamente que te escuche, porque cuando nosotros hablamos, nos desahogamos, y eso hace bien, eso nos ayuda a nosotros. Tengo una experiencia cuando nos fuimos a Bolivia hace muchos años, y nos fuimos a una colonia que se llama Haití, se llama la colonia cerca de Santa Cruz, y ahí estaban los indígenas guaraní, o sea, los bolivianos guaraní, y nosotros nos fuimos con el misionero Reinaldo Wills, estaba otro pastor, entre 5 nos fuimos, y vinieron los pastores, líderes, y tuvimos una reunión. Y el primer pastor se levantó y dijo: lo que yo necesito son 30 chapas y 2000 ladrillos. Otro pastor se levanta: y yo necesito 20 bolsas de cemento y necesito todito. Ellos empezaron a pedir cosas. Y yo dije: pero ellos se confundieron con nosotros. Nosotros vinimos para apoyar, orar con ellos, pero no trajimos dinero. Yo dije: pero ¿qué es lo que está pasando? Pero nosotros le escuchamos como 2 horas, todos los pastores hablando sus necesidades. Y yo sé muy bien, hermano, porque estuve como supervisor, y cuando uno está, la gente te llama y dice: necesito esto, necesito esto. Y le escuchamos casi toda esa mañana a los pastores, y después dijimos: vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermano. Y ellos se desahogaron y se quedaron, hermano, contentos, como si nosotros le hubiésemos dado todo lo que ellos pidieron. Solamente le escuchamos a ellos. Ellos abrieron su corazón, contaron su pedido y se sanaron. Aleluya. Porque muchas veces queremos que alguien nos escuche solamente. Y en eso, hermano, nosotros los varones, ahora voy a hablar de los varones, necesitamos aprender el arte de escuchar a la esposa. Esa es verdad, hermano. Nosotros los hombres, yo por lo menos, hace poco no descubrí que yo no escuchaba. Se me había dicho muchas veces, pero yo no entendía. Pero me di cuenta que de verdad no escucho, hermano. Y después yo pensé, dije: cierto es, me cuesta escuchar. Y ahí aprendí, hermano, que el escuchar, principalmente a tu esposa, es un arte y es un don también. Hay que pedir a Dios ese don y ese arte de escuchar, porque a nosotros los varones nos cuesta. Por eso, queridas hermanas, tienen que tener mucha paciencia por los varones, porque el hombre le cuesta escuchar. Porque el hombre en mí está ahí, hermano, es verdad. Y más menos todavía si está viendo un programa, un partido, o mirando su celular, y menos escuchan. Escuchan como un ruido solamente, pero no le puede distinguir ninguna palabra. Y es verdad, hermano. Por eso tenemos que pedir a Dios sabiduría para escuchar. Elías, estoy hablando de la soledad de Elías. Elías se sintió solo, hermano, solo. Él vivía en un ambiente de soledad. Pero él sintió, hermano, que estaba solo en el conflicto por la verdad. Porque eso le reclamó a Dios. Dice: solo yo he quedado. Nadie más, Señor, se preocupa por la iglesia. Nadie más se preocupa por escuchar tu palabra. Solo yo. Aleluya. Y vamos a ver que Dios le dice: no es así, Elías. Dios tiene todo el control. En ese momento de aflicción, de conflicto, hermano, Dios estaba con él. Otra cosa, hermano, que le afectó a Elías, que tenemos que cuidar nosotros, hermano, el agotamiento físico. A veces nosotros no descansamos. Hermano, no hay superhombre, no hay Superman, hermano, no existe, solo en la película. Todos somos hombres de carne y hueso.
Y Elías se agotó físicamente. A veces, hermanos, nosotros nos creemos muy espirituales, entre comillas, y descuidamos nuestro templo, hermano, nuestro cuerpo. No nos alimentamos bien, no dormimos bien, no descansamos bien, no planeamos, hermano, una vacación con la familia y nos agotamos físicamente. Y eso le pasó a Elías. Imagínense un hombre, hermano, para caminar 40 días, 40 noches. Según, hermano, él caminó hasta Monte Oré, sería como casi 300 kilómetros. Imagínense de Pedro Juan hasta el campamento Guayaquil, caminando. Y no había camino, hermano, había picada tal vez. Y se agotó, hermano, ese viaje largo y difícil. Por eso Elías quería morir. Porque le entró una depresión. Y en estos tiempos, hermano, tenemos que cuidarnos mucho de eso. Y yo quiero leer con ustedes, hermano, el capítulo 19 de Primera de Reyes. Vamos a leer hasta el capítulo, hasta el versículo 7. Primera de Reyes 19. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado Elías a espada a todos los profetas de Baal. En el versículo 2, Jezabel se enojó. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana, escuche esta palabra la que le asustó a Elías, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, mañana yo también a esta hora te voy a matar, Elías. Y seguramente Jezabel sabía que era una mujer malvada, que tenía más poder que su esposo, porque le manejaba a su esposo, porque las Jezabeles son posesivas, quiere comandar todo. La Biblia habla de ese Jezabel que se hace profetiza y seduce, dice. Y acá era un hombre débil, como dice Montiel, era un L.O. Lorito Boga, hombre. Entonces, hermano, viendo pues el peligro, Elías se levantó para salvar su vida y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado, más o menos despidiéndose de su criado. Ya no estoy. Versículo 4: y Elías se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y dice, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, sobre una brasa en otra versión, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Hasta ahí la primera parte. Ahora vemos, hermano, el profeta y Dios. Hermano, vemos, hermano, el amor de Dios. Dios es un Dios de amor y de bondad. Dios es misericordioso. Dios no se enojó con su profeta, hermano, porque le entró un espíritu de temor y se fue al desierto porque quería morir. Y yo noté algunos puntos, hermano, que Dios con su ternura le dio al profeta. Número 1, hermano, le permitió dormir
profesional, era un abogado, y él tenía un problema, él no dormía en la noche. Hay mucha gente que sufre de insomnio, no duerme a la noche. Yo sé que no es problema de los adolescentes, solamente por la vigilia ellos no durmieron, pero después van a dormir como 3 días. Pero hay mucha gente que no puede dormir, hermano, esto es verdad. Yo cuando estuve en depresión, Pastor Roberto, no podía dormir. Yo tomaba remedio para dormir. Y casi 2 veces me agarró en el 2013, en el 2019 también. Y Dios le permitió dormir a su profeta. Yo me imagino Dios, hermano, mirando a Elías, se reía a Dios y le dice al ángel: andate junto a ese profeta y llevarle comida. Aleluya. Entonces, hermano, el dormir, el descansar es una gran bendición. Y dice, hermano, el que no duerme se envejece rápido. Por eso, hermano, hay que tratar de dormir bien. No dormir en el culto, pero después dormir. El dormir es una gran bendición, porque así dice el Salmo, creo que 127, a su amado dará Dios el sueño. Entonces el profeta durmió, hermano, a pesar de su problema, su lucha. Dios le tocó y durmió. Aleluya. Imagínense Elías, tal vez 2 días que no estaba comiendo. Y dice la palabra en el verso 5, cuando se quedó dormido, dice: un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Aleluya. Gloria a Dios. Un ángel. Yo no sé si usted alguna vez tuviera una experiencia con un ángel. El ángel se puede, dice, hermano, puede presentarse como un hombre normal, sin alas, o también puede presentarse como un ángel de verdad, con alas. Pero este ángel era como un mozo, como un garzón. Y dice en el verso 5: levántate y come. Se despertó Elías. Dice, entonces él miró, el versículo 6, y a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. El pan, hermano, una torta cocida, como es un pan árabe, calentito, porque estaba sobre la brasa. Imagínense, sobre la brasa. Ahora, hermano, es común en las bodas o los acontecimientos, en la mesa te trae una mini parrilla y encima te trae las picadas, carne, chorizo, esas cosas. Pero más o menos así, hermano, Dios ya había utilizado con Elías en el desierto. Se levantó a Elías y el ángel le dice: come, levántate y come. Y comió, hermano, la torta. Y dice, hermano, y una vasija de agua. Lo más valioso, hermano, en el desierto es el agua. Lo más valioso en el mar es el agua dulce, el agua potable, el agua que hidrata. Yo me imagino, hermano, todo lo que Dios da es lo mejor. Hermano, la mejor torta le dio Dios a Elías, la mejor agua le dio a Elías. Aleluya. El agua, hermano, que nosotros ni conocemos aún. Un agua potable, 100% pura. No dice la Biblia, hermano, pero yo me imagino que no va a ser una agua tibia, va a ser agua fresca. Y comió y bebió, dice, y volvió a dormirse. Muchas veces necesitamos nosotros parar, hermano, y alimentarnos bien, hermano, beber bien y descansar. Aleluya. No pretendamos resolver todo el problema del mundo nosotros, hermano. No vamos a conseguir. Debemos descansar en el Señor. Debemos descansar en las promesas de Dios. Él tiene el control de todo. Él conoce tu lucha, tus situaciones, tus problemas, tus necesidades. Él conoce, porque Él es Dios Todopoderoso y Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y Elías volvió a dormirse.
Lo cierto es que Elías se levantó con la palabra del ángel, comió, bebió y volvió a dormirse. Y dice, hermano, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. La segunda vez. El verso 7. Otra vez lo tocó. Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. Aleluya. Quiero decir esta palabra, hermanos, que el ángel le dijo a Elías: come y bebe, porque largo camino te resta. Aleluya. Levántate y come, porque largo camino te resta. O sea, tu vida no va a terminar. Tu vida aún no va a terminar. Aún yo no completé la obra contigo. Hay cosas que tú vas a hacer. Así que levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Gloria a Dios. Usted se recuerda, hermano, en Éxodo, que Dios alimentó el pueblo de Israel en el desierto con el maná. 40 años. 40 años, hermanos. Millón de personas comiendo pan del cielo. Elías también comió pan del cielo, hermanos. Aleluya. Pan del cielo, hermanos, es lo mejor. Yo había escuchado un testimonio, tal vez ustedes escucharon, de un venezolano que cayó su avión en el Amazonas. ¿Alguien escuchó? Carlos Arteaga, su nombre, más o menos así. Él cuenta, hermano, que cayó el avión, la mayoría murieron, él no murió, pero fracturó su pie y no podía moverse. Y dice, hermano, que un ángel le traía comida a él en la Amazonas, en la selva. Dijo él: yo no vivía en un hotel de 5 estrellas, dice 7 estrellas. Y me trajo comida y yo comí la comida más rica. Primero dice, me trajo un pollo y yo comí. Y luego yo dije, no, yo estoy soñando, no es verdad, dice. Yo estoy soñando solamente. Pero vio después que el resto de comida que él tiró, un hueso estaba ahí. Entonces no era sueño, era real. Al día siguiente, a la tarde, dice que le traía pan, le traía agua, el ángel. Aleluya. Los ángeles están al servicio de nosotros, de la iglesia. Gloria a Dios, hermano. El ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le teme y lo defiende, dice la palabra. Y ese ángel, hermano, nos atendió a Elías. Se alimentó Elías y quedó fortalecido Elías. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegó a Horeb, monte de Dios. Llegó, hermano, al monte de la revelación, al monte Sinaí. Y dice, se metió en una cueva donde pasó la noche. Y ahí vino a él palabra de Jehová. Y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Porque no era Dios, no le dijo, andate al desierto, Elías, para salvarte. No, Elías por temor se fue. Escucha, hermano, algo voy a decir. Muchas veces no es el diablo que nos mete al desierto, ni Dios, ni ande hoy ni que ir al desierto, nosotros mismos. Elías por temor, porque Jezabel lo amenazó y se fue al desierto. Dios no le dijo, por eso Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y en el versículo 10, este es muy interesante, hermano, todo lo que pasa. Pero Dios le escucha, Dios no le reprende, eres un profeta cobarde, me equivoqué contigo. Dios nunca dijo eso, porque Dios nunca se equivoca y nunca se equivocó contigo. Dios te llama a ti, Dios te escogió a ti, Dios sabe las capacidades que tú tienes, lo que tú tienes nadie tiene, hermano. Aleluya, porque Dios te conoce y te conoció desde el vientre de tu madre. Dios te conoce, te escogió y te llamó. Aleluya.
Y Dios permitió a Elías contar sus penas. Imagínense, hermanos, usted está cargado y quiere desahogarse. Y te va junto a una persona y no te deja hablar. Imagínense cómo te va a sentir. Vos querés hablar, pero la otra persona no te escucha. Pero Dios no es así. Dios, aleluya. Por eso dice, Dios no es hombre, dice. El número 23, Dios no es hombre, dice, para que mienta, ni para que cierre sus oídos. Porque Dios escuchó a Elías en el versículo 10. Elías comienza a contar su pena. Dice: he sentido, Señor, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, ese pueblo infiel, han dejado tu pacto, ese pueblo desobediente, han derribado tus altares, han matado a espada a tu profeta, y solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitarme. Elías ya estaba enojado con el pueblo de Israel y dice: solo yo he quedado. Ustedes ya escucharon esa frase: solo yo el que trabajo en esta casa, solo yo el que hago todas las cosas, nadie me ayuda. Elías más o menos así: solo yo, Señor. Y ese yo tenemos que crucificar en la cruz. Solo yo. Y Dios le escucha, porque Elías estaba abriendo su corazón a Dios. Pero Dios dice, hermano, que debemos que echar sobre nuestra ansiedad, porque muchas veces, hermano, yo también tuve esa ansiedad. Primera de Pedro 5, vamos a ir a Primera de Pedro 5. El versículo 6 en adelante. El apóstol Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso es lo que Elías estaba haciendo, hermano, echando su ansiedad sobre Dios. Y eso es lo que nosotros también necesitamos hacer, hermano, echar nuestra ansiedad sobre Él. Así que no te quejes de tu esposo, echa tu ansiedad sobre el Señor. No te quejes de tu esposa, echa tu ansiedad sobre el Señor. Como dice el pastor Dante, dice: si ese es el regalo de Dios, dice la esposa por su esposa, si quiero saber el regalo del diablo, dice. Pero echa tu ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y dice Pedro: porque velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo, dice, hermano, como león rugiente. Él no es el león. El único león es el león de la tribu de Judá, es Jesús. Pero el diablo, dice, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y le quería devorar al profeta Elías. Y sucede algo muy interesante, hermano, que cuando Dios le escucha, hermano, a Elías contar sus penas, Dios dice: ya no voy a enviar un ángel, yo mismo voy a descender junto a Elías. Hermano, y Dios se manifestó, hermano, para fortalecer la fe de Elías. Estaba en el monte Oreb, que es el monte Sinaí, la montaña de la revelación. Y dice la palabra, el verso 11, y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba,
y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero dice, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento dice un terremoto. Imagínense un terremoto, hermano. Nosotros no conocemos terremoto en Paraguay, hermano. Un chileno me contó que él vivió, dice que es peor. Si usted me dice, prefiere un incendio o un terremoto, yo voy a decir 1000 veces un incendio que el terremoto. Porque el terremoto no sabe dónde ir. Porque la tierra comienza a temblar. Dice, hermano, un poderoso, un viento y un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto dice un fuego. Aleluya. Tabelía dijo, en este fuego el Señor viene. Y dice otra vez, pero Jehová no estaba en el fuego. Aleluya. No estaba en ninguno de ellos. En cambio, hermano, la revelación de Dios vino de una forma sencilla. Dice en el verso 12, la segunda parte, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. En una forma tranquila y agradable. Hermano, esta palabra silbo y apacible, hermano, alguno traduce como un susurro. Hermano, Dios nos habla. Dios no grita, hermano, Dios habla suave a nuestro corazón. Dios habla a nuestro oído, a nuestro corazón. Aleluya. Yo quiero que cierre un momento tus ojos ahí sentado. Dice, vino un silbo apacible. Oh Espíritu Santo. La palabra dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Oh Espíritu de Dios, en esta mañana, Dios diciendo, yo no te he abandonado, Elías, yo no te he abandonado, Roberto, yo no te he abandonado, Joao, yo no te he abandonado, hermano, hermana, yo no te he abandonado, no he abandonado a mi pueblo. Oh Espíritu de Dios, aleluya, tratemos de escuchar esa voz apacible y delicada del Señor. Oh Espíritu de Dios. En otra palabra, hermano, Dios le dice a Elías, yo estoy contigo, yo no te he abandonado. Lo que quiero que sepas es que no es con tu fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu. Porque Elías se había desanimado porque pensaba que estaba solo. Se olvidó que Dios tiene el control. ¿Usted conoce aquella canción de Samuel Hernández? ¿Por qué desesperarme? Dios tiene el control. ¿Por qué angustiarme? Dios tiene el control. ¿Cuántas veces pensamos, hermano, que estamos solos y solas en este mundo, en esta tierra? Nadie conoce mi lucha, nadie conoce lo que estoy pasando, nadie conoce mis necesidades. Dios conoce. Dios conoce. Y no solo Dios conoce, Dios está escuchando todo. Por eso, hermano, en el momento difícil no tenemos que quejarnos, porque el quejarnos, por ejemplo, yo estoy solo, hermano, dice que entristece al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llena toda la tierra. Jeremías 23, 24 dice, no lleno yo toda la tierra. Por eso el Señor dice, yo estoy contigo, porque Él llena toda la tierra. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Dios tiene el control. Elías pensaba que estaba solo. Eso le pasó a muchos apóstoles también, a muchos siervos de Dios, al apóstol Pablo. Solo voy a leer un versículo, Hechos 23:11. Hechos 23:11. Y con este vamos a orar.
Yo quiero pedirte, hermano, que te ponga en pie, porque después de este versículo vamos a orar. Hechos 23:11, hermano, dice la Biblia. Pablo estaba, hermano, ante el concilio y dice la palabra, hermano, escuchen. A la noche siguiente, Pablo tuvo una visión. No dice, hermano, visión. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se le presentó el Señor, una teofanía, una presentación tangible. Dice, se le presentó el Señor y le dijo, ¿qué le dijo? Ten ánimo, Pablo. Ahora puedes quitar Pablo y poner tu nombre. Ten ánimo, Brian. Ten ánimo, Wilson. Ten ánimo, Pastor Roberto. Ten ánimo, Miguel. Ten ánimo,